ser. Dios por siempre perpetuo será, aunque a veces nosotros caemos, el Señor nos levantará. El Señor con nosotros es, y su pacto Él nos lo dio. Obra con su Santo Espíritu, y en sus pasos viviré. Nadie puede parar su palabra, nadie puede vencer al Evangelio. En el nombre de Jesucristo, su palabra se cumplirá. Somos el pueblo de Dios, testificaremos en cada paso hablaré que Jesús el Cristo es. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Tuyo soy Jesús. Lo acompañamos con nuestras palmas. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de turbar. Y deseo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. En seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. De tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios. Más de Jesús quiero aprender. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. De Jesús quisiera hablar, más discernir su voluntad, que por el Santo Espíritu conozca más de su más quiero amarle, más quiero honrarle, Dios gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús anhelo ver, en su palabra leer, cada línea oír, para sus dichos recibir, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús divino Rey, y de sus glorias comprender, más en su Rey quiero andar, espero al príncipe de paz, más quiero amarle, más quiero honrarle, salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. Como aparece en nuestras pantallas, me gustaría que lo podamos leer todos juntos, pensando en lo que estamos leyendo. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Amén. La palabra esta semana tiene como título Imitadores de mí. He cogido este título no porque quiero que me imitéis a mí, sino que es las palabras que Pablo escogió. Pablo escogió esta palabra de ser imitadores, de que seamos imitadores suyos, imitadores de él. Y lo dijo en un contexto. En este capítulo 3 de su epístola a los filipenses, habla de que seamos imitadores de él. En un contexto donde él previamente, ¿qué había dicho? Que todo lo que tenía lo consideraba inservible, basura. Todo lo que él podía haber alcanzado hasta ahora no tenía ningún valor, era basura comparado con lo que es Cristo. Pablo, él ya había visto, él ya había experimentado lo que significa Cristo, el poder de Cristo. Y él, antes de escribir lo que hemos leído, ¿qué pudo confesar? Que todo lo que él tenía, la ley que él conocía, los conocimientos, la sabiduría, cualquier cosa que él podía poseer, era incomparable con el valor de Cristo. Recordamos que el libro de los Filipenses es un libro, una epístola que Pablo escribe a los creyentes que están en Filipo. No se lo está diciendo a los no creyentes. No es una carta que él escribe a gente de una región, sino a creyentes de una región, gente que ya tenían su fe en Cristo. A ellos, ¿qué les estaba diciendo? Ser imitadores de mí. ¿Y qué dijo antes para decirles que le imiten a él? Dijo que todo lo que él tenía lo consideraba basura. No solo eso, sino que él continuamente perseguía, intentaba alcanzar a Cristo y cada vez más hacer ese Cristo más su Cristo. Ese es el ministerio o el corazón que Pablo tenía. Continuamente todo lo consideraba basura comparado con Cristo, que quiere decir que nada era tan importante como Cristo para él, y él continuamente perseguía el alcanzar, el disfrutar del Evangelio, el disfrutar de Cristo. Quería cada vez más que ese Cristo que él había oído hablar, ese Cristo que habla en las Escrituras, cada vez sea más su Cristo. Y no dice que él sea perfecto o que lo ha alcanzado ya, sino que era su meta, que es su objetivo. Por lo que vosotros también imitadme a mí. Pablo estaba diciendo estas palabras. ¿Por qué le estaba diciendo a los creyentes, imitadme a mí? Otras personas, lo hemos leído hoy, otras personas no lo hacen. Otras personas no buscan de Cristo. Otras personas no tienen ese valor hacia el Evangelio. Otras personas no consideran todo lo demás basura con tal de ganar a Cristo. La mayoría de las personas viven ¿qué? Buscando su propia felicidad en las cosas materiales o en su yo. Viven y ahí ponen sus metas para una mayor satisfacción o para sus propias metas, sus propios objetivos, sus conocimientos, de qué universidad se han graduado, la economía que puedan tener, la de amigos que puedan tener, o incluso piensan si yo tengo la razón o no. Eso es lo que la gente sigue. Pero Pablo, dejando todo esto de lado, él que miraba a Cristo. Buscaba a Cristo. Y Pablo le decía a los creyentes, vosotros ser este tipo de personas. Buscar a Cristo. Y en este momento, después de decirle esto, ser imitadores de mí, él que dijo en el versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él les hablaba que su objetivo, su meta era alcanzar ese deseo, alcanzar a Cristo, hacer más Cristo su Cristo, y no decía que ya lo había alcanzado, sino que era su objetivo. Él dice que no era perfecto, que también se equivoca, pero sobre todo, después, ¿qué le dijo? Algo muy importante, que nuestra ciudadanía está en los cielos. No son cualquier palabra. Si lo leemos, podemos pasar de largo estas palabras,
pero no es cualquier palabra. ¿Por qué? Nuestra ciudadanía realmente es celestial. Vuestra ciudadanía, aunque en vuestro pasaporte dice que sois de tal país, en realidad, espiritualmente, vuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto tiene un gran valor. ¿Qué significa esto? Que nuestro respaldo no es cualquiera. Nuestro respaldo es Dios. Nuestro respaldo es el cielo. Y esto es incomparable con cualquier otra cosa del mundo. Es un respaldo que lo supera todo. Por eso, ¿qué es lo primero? Tenemos que entender cuál es nuestro respaldo, esa ciudadanía que tenemos, y dentro de ese respaldo, superarlo todo. Mi respaldo, que es igual que el vuestro, debido a que nuestra ciudadanía está en los cielos, es el respaldo del Dios Trino. Vuestro respaldo es el Dios Trino, la Trinidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos como respaldo al Dios Padre. ¿Quién es el Padre? Padre es el Creador, el Dios Creador, la palabra, el que dijo, hágase la luz y se hizo. Ese es el Dios Padre. Y después tenemos al Hijo, que es Jesucristo. Este es el método de Dios. Y también tenemos al Espíritu Santo, que es la promesa. En un principio, Dios Padre creó los cielos y la tierra. Y lo creó todo con un orden. ¿Cómo lo creó? El pez para vivir en el agua, el árbol para echar raíz en la tierra. Y al hombre, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que estuviéramos juntos con él. Así como estamos junto con Cristo, junto con Dios, pueda ser feliz. Así como el hombre disfruta de que Dios está conmigo, tiene salud, tiene equilibrio, puede conquistar, puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero un día el hombre quedó separado de Dios. ¿Cómo quedó separado de Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre entró, o sea, el pecado entró en el hombre a través de Adán y Eva. Y de ahí todas sus generaciones, por lo que todo hombre está separado de Dios. Ese es el problema del pecado original. El hombre quedó separado de Dios por culpa del pecado y desde ese momento quedó atrapado en la autoridad, bajo la autoridad de Satanás. Por eso Dios envió a su método la respuesta para solucionar este problema. Dios Padre envió a ¿quién? A su Hijo, Jesucristo, quien vino como profeta, sacerdote y rey. Porque estábamos separados de Dios, vino como profeta y a través de Jesucristo podemos ser guiados a Dios. Vino como sacerdote para que al morir en la cruz, él murió en la cruz por todos nuestros pecados, del pasado, presente y futuro. Y vino como rey para romper toda autoridad de Satanás en la que habíamos caído. Por eso Jesucristo es el método de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Eso es el Evangelio, como vimos la semana pasada. El Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Por eso dice la palabra de Dios que aquellos que creyeron en Jesucristo, aquellos que creyeron en su nombre y le recibieron, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Desde ese momento que ocurrió, el Espíritu de Dios entra en nosotros. Entonces, oramos mirando al Padre. ¿Por qué? Es nuestro Padre. Por eso decimos que somos hijos de Dios. Jesucristo nos libró del problema original, del pecado original. Y el Espíritu de Dios entró en nosotros al recibirlo. Cuando hicimos esa oración de aceptación, ¿qué es lo que ocurrió? El Espíritu de Dios entró en mí y vive conmigo junto conmigo. Conmigo vive con nosotros para siempre, por siempre. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que entró en nuestra vida para vivir junto con nosotros. Y no nos va a abandonar. En el momento que una persona acepta a Jesucristo, todos mis pecados del pasado, presente y futuro, Dios los perdona. En el momento que uno reciba a Jesucristo, al entrar el Espíritu de Dios, todos los demonios, toda oscuridad, toda obra de Satanás, toda atadura del diablo, es quebrantada. Toda oscuridad que pueda estar obrando en mí o en mi región, en mi familia, es quebrantada en el momento que yo
acepto a Jesucristo. Del momento que uno cree en Jesucristo, ¿qué ocurre? Su ciudadanía cambia. Nos volvemos ciudadanos de los cielos. Y así como vivimos aferrados a Cristo, la obra de Cristo se levanta en nuestras vidas continuamente. Hay creyentes que hacen esta oración de fe acercándose a Cristo y después pues se alejan, no dan culto a Dios, no escuchan la palabra de Dios. Entonces su ciudadanía es verdad, son hijos de Dios, es celestial, pero su vida, según va pasando el tiempo, más y más, ¿qué va ocurriendo? Se va pareciendo más o van sufriendo por los mismos problemas que cualquier no creyente. Pablo hoy está hablando de una ciudadanía celestial, que es una bendición, una respuesta que solo aquel que cree puede disfrutar. Así como yo creo en Jesucristo, la obra de Cristo se levanta todos los días en mi vida. Nuevamente, es una nueva gracia cada día. Por eso nosotros creemos en Jesucristo, alabamos a Jesucristo, damos culto en el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que vivir aferrados a Jesucristo, aceptándole, creyéndole. Y la obra de Cristo se empieza a levantar más y más en nuestra vida. Esta es la bendición del Hijo de Dios. Esta es la bendición vuestra como ciudadano de los cielos. Esta es la bendición que Dios os ha dado porque es vuestro respaldo. Esta semana tenéis que disfrutar de esta palabra. Mi respaldo es el Dios Trino. El Dios Padre que tiene todo poder. Jesucristo, quien me libró de la autoridad del infierno, de la autoridad de Satanás, de la autoridad del pecado, que me libró de todo pecado, que está junto conmigo. El Espíritu Santo, que cumple la palabra que Dios me da hoy, que está obrando y que está junto conmigo. Este es vuestro respaldo, es vuestra bendición que Dios os ha dado para que disfrutéis continuamente. El Espíritu Santo que está en mí me guía por el mejor camino, que está obrando en mi campo. Os bendigo para que continuamente disfrutéis de esta bendición. Ahí hay un gran poder que yo no puedo recibir, que yo puedo recibir porque soy hijo de Dios, porque este es mi respaldo. Por eso el poder del Dios Trino es un poder que vosotros podéis disfrutar. Este es mi respaldo celestial. Mi respaldo celestial, mi respaldo espiritual. ¿Por qué? Porque tengo esta identidad de ser hijo de Dios. Dios envía a sus ángeles y nos ha dado también autoridad. Por eso lo primero que yo tengo que hacer es restaurar la oración que me hace disfrutar del Dios Trino. Os bendigo para que podáis disfrutar de esta oración. ¿Por qué? Porque las 237 naciones, las 5.000 tribus que hemos de salvar, no la podemos salvar por nosotros mismos. No hay ningún poder que nosotros podamos tener. Nosotros de verdad que somos muy débiles. No tenemos ninguna capacidad de nada. Todo es por gracia y es por el poder de Dios. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización del mundo? Es imposible. Solo si Dios nos da de su poder es posible. Dejando de lado la evangelización del mundo, tener victoria en mi día a día. Si yo no recibo gracia, os aseguro que es imposible. Vivir en este mundo, donde todo el mundo, los no creyentes que no creen en Dios y no pueden disfrutar de esta bendición, se esfuerzan, lo dan todo por sobrevivir. Van a hacer lo que haga falta. Si te pueden estafar, te van a estafar. Si te pueden pisar, te van a pisar. Si te pueden engañar, te van a engañar. ¿Por qué? Están buscando una manera de sobrevivir, de que sea más cómodo para ellos. Con rencor, con celos, con envidias, con ira. Todo esto se apodera de ellos. ¿Cómo una persona puede perdonar a otra persona? Es que no es nada fácil, lo decía la semana pasada. Lo normal es no poder perdonarlo. Como seres humanos no podemos perdonar a otros. Pero si yo recibo gracia, de verdad que puedo perdonar a otros. No os sintáis mal si tenéis rencor, odio o estáis cabreados con alguien.
Es algo normal como personas, como seres humanos que somos. Pasa en las relaciones, entre pareja pasa también. Ahora, si yo disfruto de Cristo, quien me ha dado el perdón de los pecados, yo puedo disfrutar de la bendición de perdonar los pecados de otros. Los no creyentes no entienden, no saben ni qué es esto. Si yo disfruto de Cristo, puedo empezar a perdonar a otros. Por eso Pablo, al experimentar este poder de Dios, al poder experimentar este poder de Cristo, es que en el nombre de Jesucristo el problema de los demonios se soluciona. Al experimentar esto, Pablo que dijo que todo lo demás es basura. Que sea ciudadano romano, que sea los conocimientos que él pueda tener, quién era, la fama que él podía tener, cualquier cosa, todo era incomparable con el valor de Cristo para él. Os bendigo para que podáis restaurar esta identidad, para que podáis disfrutar de esa ciudadanía celestial que Dios nos ha dado. Entonces ahí recibir la fuerza para ver cómo Dios hace la evangelización del mundo. Por eso el punto número 2, ciudadanía celestial. No es cualquier ciudadanía la que vosotros tenéis. Dios os ha dado una ciudadanía celestial. Quiere decir que vuestro respaldo, quien responde por vosotros, ¿quién es? Es Dios, el Dios Trino. No es la ley. Es una ciudadanía que trasciende la ley. Está por encima de la ley. No es porque yo tenga razón o no, porque sea justo o no, sino que por la fe he sido justificado. La ciudadanía que tenéis al recibir a Jesucristo, ¿qué ha ocurrido? Os ha dado una nueva identidad. Habéis cambiado el pasaporte. El cuerpo, nuestro aspecto sigue siendo el mismo, pero espiritualmente mi pasaporte, mi identidad ha cambiado. Soy hijo de Dios. Esa es mi nueva identidad. Y como hijo de Dios tenéis unas bendiciones de las que podéis disfrutar. Que el Espíritu Santo mora en vosotros, está en vosotros. ¿Y qué está haciendo en vosotros? Os está guiando, obra en vuestras vidas, responde a vuestras oraciones. Y también, como ciudadanos celestiales, tenéis una autoridad de hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Tenéis la ayuda de los ángeles. Tenéis la autoridad como hijos de Dios para orar en el nombre de Jesucristo y que la oscuridad se quebrante. No solo eso, sino que también tenéis la autoridad para conquistar y hacer la evangelización del mundo. Esta semana, hoy, por la mañana, aquí en Corea del Sur, ha venido un extranjero, han venido 3 extranjeros nuevos al ministerio. Y uno de ellos, al acabar el culto, me decía, pastor, es que parecía que la palabra me estaba hablando a mí directamente. Siento que de verdad, que Dios me ha guiado a esta iglesia por algo. Y él me hablaba de su vida. Y me decía, la verdad que yo he sido creyente por muchos años, pero los últimos meses he tocado fondo. Ya, claro, yo sigo teniendo mi fe. A mí me gustaba mucho orar, pero es que ya no tenía fuerza ni para orar. Y no sabía por qué. Y de repente me ha salido la oportunidad de poder venir aquí a estudiar. Ha salido de su confort, de su país. Yo le explicaba, digo, hay en la Biblia una persona como tú. ¿Quién es? Moisés. Moisés llegó un momento que tocó fondo, llegó a matar, a asesinar a una persona. Y huyendo, Dios le trajo al extranjero. Y en el extranjero es donde Moisés se pudo concentrar en la palabra y entender el qué, el evangelio. Ahí él pudo experimentar el poder celestial. ¿Qué pudo experimentar? Que por su fuerza, estando en palacio, cerca del faraón, él no podía cambiar nada, no podía ni siquiera cambiar el destino. Pero dentro del evangelio, con ese poder que desciende de los cielos, veía que ahí había poder. Moisés, al disfrutar de esto, al entender esto y entender el pacto y entrar su vida dentro del pacto, él que pudo ver que Dios, el plan de Dios se cumplía en su vida, la voluntad de Dios se iba cumpliendo en su vida,
en el lugar donde estaba, en el momento en el que él había llegado. Eso es el talento celestial. Cuando Moisés entendió la palabra y a través de la palabra experimentó el poder de Dios y también vio el talento que Dios le había dado, dónde Dios le iba a usar y cómo le iba a usar, cuando él pudo entender eso, él que recibió directamente de los cielos, de Dios, recibió esa misión celestial. El para qué Dios le había llamado, por lo que él pudo dar su vida para ello. Y el pacto, el itinerario del pacto se fue cumpliendo continuamente, no solo en él. Es que él murió y continuamente se levantaban respuestas por Moisés, por lo que él había hecho, de la gran forma en la que Dios la había usado. Este es nuestro respaldo. Por eso os bendigo para que disfrutéis de esa ciudadanía celestial. No es cualquier tipo de ciudadanía. Es una ciudadanía que vosotros, como hijos de Dios, podéis disfrutar. Os bendigo para que disfrutéis de esta ciudadanía. Con este respaldo, entendiendo este respaldo, ¿qué dijo Pablo? Ser imitadores de mí. Ser imitadores de mí. Otras personas buscan otras cosas, pero vosotros, conociendo esto, buscar a Cristo. Poner vuestros ojos en Cristo, porque de Él nace todo poder. Ser imitadores de mí, que considero todo basura por ganar a Cristo, que mi objetivo es asir aquello por lo que he sido asido, que es Cristo y por su voluntad, por su plan. Ser imitadores de mí. ¿Cómo podemos ser imitadores de Él? Orad mirando al trono. Vuestra ciudadanía es celestial. El que responde por vosotros es el Dios Trino. Y como no hay poder en nosotros, cuando oramos, oramos mirando al Padre directamente porque somos sus hijos, mirando al trono porque de ahí nace todo poder. Cuando oramos mirando al trono, ¿qué vemos? Que en todas las cosas, en todas las situaciones, hay una soberanía de Dios. Y sabiendo que hay un plan de Dios en todo, puedo ir encontrando cuál es su guía. Para ello, os bendigo para que podáis orar mirando al trono. No solo eso, sino que cuando oramos, oramos con el pacto. ¿Qué es el pacto de Dios? La promesa de Dios. No es orar, sacar la lista y tomar los títulos de oraciones así y orar, eso también, pero ¿qué es importante? ¿Qué palabra Dios me ha dado hoy? ¿Cuál es la promesa que Dios me ha dado hoy? ¿Qué palabra tengo que coger y qué tengo que disfrutar en el día de hoy? El orar con ese pacto me hace disfrutar de las bendiciones de Dios. En Génesis podemos ver que Dios creó el huerto del Edén, que bendijo al hombre, a Adán y a Eva. Y ellos estaban realmente felices junto con Dios en el huerto del Edén, comiendo de todo, haciendo lo que querían, gobernando, sojuzgando, que es para como Dios les había creado, y haciendo eso eran felices porque vivían de la forma en la que Dios les había creado. Pero Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dijo al hombre, no comas de este árbol porque si de él comieres, ciertamente morirás. Una persona me dijo, tengo una pregunta. ¿Y por qué Dios creó ese árbol? Que no lo hubiese creado, entonces no hubiesen pecado nunca. Además, si lo creó, ¿por qué lo puso en el centro del huerto? Que vayan donde vayan y van a ver el árbol. ¡Qué tentación! Lo hubiese puesto escondido ahí con un cartel no tocar o algo así. ¿Por qué lo tuvo que poner en el centro? Y si no lo hubiese creado, pues hubiese sido mucho mejor. Antiguamente, o sea, en el principio, no había bien ni mal. De hecho, es el primer pecado. Por eso decimos que es pecado original. Fue la primera vez que Adán y Eva experimentaron el que es hacer algo mal. Cometer un pecado. Por eso se avergonzaron por primera vez. Vieron que estaban desnudos por primera vez. Por eso es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cometieron el primer pecado. Antes de ese pecado no había pecado. Por lo que ese árbol no era una tentación, sino que al ver ese árbol, ellos que recordaban el pacto de Dios, no veían una prohibición, sino que veían que era el pacto de Dios, que Dios les había dicho que no coman de este árbol porque si comen van a morir,
pero que al recordar ese pacto, esas palabras de Dios en su vida, ¿qué es lo que recordaban? ¿Quién es mi creador? ¿Quién es mi respaldo? ¿Quién es Dios? ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo en Cristo? Eso es lo que ellos recordaban. Por eso nosotros cuando oramos con el pacto, el orar con el pacto es el método para disfrutar de las bendiciones de Dios. Esta semana, más que pensar en qué respuestas voy a recibir, qué milagro Dios va a hacer en mi vida, qué respuesta Dios me tiene que dar, os bendigo para que podáis orar y disfrutar de las bendiciones que ya habéis recibido, de las respuestas que ya habéis recibido. Es que son las mayores, las más grandes. Os bendigo para que podáis disfrutar de ello. Orar con el pacto. Esta semana, orar. Mi ciudadanía está en el cielo. Soy hijo de Dios y tengo la autoridad de hijo de Dios. El que responde por mí, mi respaldo, es el Dios Trino. Orar mirando al trono, de donde nace todo poder. Dios, es que yo no puedo. ¿Cómo yo voy a cambiar a esta persona? ¿Cómo yo voy a cambiar esta situación? Dios, pues tú tendrás que obrar. Eso es orar mirando al trono. No está en ti ese poder. Orar mirando al trono, orar recordando el pacto y entonces después desafiar. Desafía en tu campo. Si eres la persona que está orando, mirando al trono, dentro del pacto cada semana, un día, aunque desafíes y no vengan las respuestas, un día te vienen. Un día el milagro también se levanta. Un día la situación cambia. Y aunque parezcan que no vengan un gran cambio, aun si fuese así, ¿qué es lo más importante? Vas a encontrar que tu vida está dentro de la palabra. Y vas a experimentar que aunque no venga un cambio, aunque no venga una gran respuesta, aunque no venga la respuesta que tú deseas, está bien. Vas a ver que no pasa nada porque te vas a encontrar a ti mismo dentro de la palabra. Te bendigo, os bendigo para que podáis disfrutar de esta bendición continuamente. Entonces, vais a ver la evidencia. Vais a ver cómo vuestra vida un día está caminando dentro de esta palabra. Os bendigo para que continuamente durante esta semana, podamos estar meditando y recordando nuestra ciudadanía celestial. Muy bien, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has dado. Bendícenos para que cada día de nuestra vida podamos estar disfrutando de nuestra identidad y autoridad como hijos de Dios, con nuestro respaldo y nuestra ciudadanía que está en los cielos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. De Dios a mí me suena.
haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y en este momento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la comunión, la obra y la llenura del Espíritu Santo, esté sobre tu pueblo hoy aquí reunido, sobre todos aquellos que te dan culto en espíritu y en verdad, sobre sus negocios, sobre sus empresas, sus familias, sus hogares, también de forma especial sobre aquellos que están esparcidos por las 237 naciones, sobre todos los discípulos y sobre todos los campos en los que nosotros vamos a estar disfrutando de la ciudadanía de los cielos. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.